Buenas tardes, mi gente. Daniel Arias por aquí, de Derecho con Cucharita. Nos volvemos a ver después de mucho tiempo. O ustedes me ven a mí. Bien, el día de hoy yo quiero hablar sobre el tema del procedimiento penal abreviado y la suspensión condicional de la pena, tomando en cuenta que se ha viralizado en estos días una decisión judicial donde algunas personas se declararon culpables y se les suspendió una parte de la pena que iban a cumplir. Mucha gente se siente confundido con esto, que cómo es posible, que por qué, que cómo es eso. Bueno, miren, el proceso penal tiene diferentes tipos de procedimientos. Está el procedimiento ordinario, que es normalmente cuando se le conoce la medida de coerción, que es la fase preparatoria, luego una audiencia preliminar que lo envía a juicio y luego la persona en el juicio se determina si es culpable o no es culpable. Y ahí es donde, en caso de ser culpable, se condena y se le impone una pena. Hay otros procedimientos como procedimiento para inimputable, procedimiento de tramitación compleja. Y el que vamos a hablar es un procedimiento penal abreviado, se llama procedimiento penal abreviado. Este procedimiento puede ser de dos formas, uno que se llama acuerdo pleno y otro que se llama acuerdo parcial. Tal como su nombre lo indica, el acuerdo pleno es donde las partes, es decir, la persona acusada y la fiscalía, están totalmente de acuerdo. Y si hay querellante, bueno, pues también el querellante están totalmente de acuerdo, se ponen de acuerdo respecto digamos que el resultado del proceso. Entonces, en este tipo de procesos, la persona acusada, en este tipo de procedimiento, perdón, la persona acusada se declara culpable y acuerda entonces con la fiscalía y querellantes una pena a aplicar y la modalidad de cumplimiento de esa pena. Entonces, respecto del acuerdo pleno en el procedimiento penal abreviado, dice nuestra ley, nuestro Código Procesal Penal, que para que esto proceda, primero la pena a imponer no puede superar los 20 años de prisión. Es decir, que si estamos frente a una infracción cuya sanción es de 30 años, como por ejemplo el secuestro, no aplica, no procede según la ley el procedimiento penal abreviado. Tiene que ser penas que vayan hasta un máximo de 20 años. Son muy pocas las penas realmente que llevan 30 años, por lo que casi todas las infracciones aplican para este tipo de acuerdo. Luego de verificado ese requisito, entonces otro es el plazo. Esto tiene que realizarse antes del auto de apertura a juicio. El auto de apertura a juicio es la consecuencia de las audiencias preliminares cuando el juez entiende que las pruebas aportadas por la fiscalía cumplen con la probabilidad de condena. Además de otros asuntos que se evalúan en la audiencia preliminar respecto de la prueba, como licitud, etcétera. Pero básicamente, si el juez entiende que esas pruebas razonablemente hacen presumir, vamos a decirlo así, o mejor dicho, crean una alta probabilidad de que esas pruebas den lugar a una condena o a un veredicto de culpabilidad, pues entonces el juez dice, bueno, vamos a enviarlo a juicio para que en el juicio se produzcan todas esas pruebas, es decir, se escuchen los testigos, se interroguen, se presenten los videos, se lean los documentos, todas las pruebas que se hayan aportado. Y ya entonces un tribunal colegiado determina si esa persona es culpable o no. Ese es el procedimiento normal. Pero cuando se solicita el procedimiento penal abreviado, donde ya entonces la persona acusada ha decidido aceptar, digamos así, las imputaciones que se le hace y aceptar su culpabilidad, entonces negocia la pena y todo eso. Para que se dé esto, eso se hace por escrito, tiene que contar con la firma también del abogado del imputado, firma de la fiscalía, firma de todas las partes involucradas, y para que se vea que fue un asunto, digamos, voluntario, no coaccionado la persona acusada. Por eso exige la ley que el abogado tiene que firmar. Cuando este acuerdo se da, la fiscalía deposita por escrito una solicitud de acuerdo pleno, para la aplicación de un procedimiento penal abreviado, específicamente acuerdo pleno, y ahí en ese acuerdo pleno establece que además de establecer todas las pruebas que hay, cuál fue el hecho, la calificación jurídica y todo, igual que una acusación, porque es una acusación, pero finalmente indica que la persona se está declarando culpable de esos hechos que dice la acusación
y que entonces solicita a la fiscalía que se le condene a una pena, digamos, por ejemplo, de 5 años, 2 años en prisión y 3 años suspendido bajo ciertas condiciones. Muchas veces que vaya a firmar todos los meses, que no salga de tal perímetro, entre otras condiciones que le imponen. Entonces, se celebra una audiencia donde oralmente se confirma ese acuerdo. El juez le pregunta a la parte acusada si firmó voluntariamente, si sabe de lo que firmó, si sabe que se está declarando culpable, si sabe que eso conlleva una sanción, etc. La parte acusada dice que sí, que entiende todo lo que firmó, que sabe que se está declarando culpable, etc. Entonces ahí el juez homologa ese acuerdo, es decir, lo convierte en una sentencia y declara culpable al imputado, al acusado, y aplica las penas que están solicitadas en el acuerdo. Nunca puede agravar las penas que están en el acuerdo. Pudiera, aunque nunca lo he visto. La ley no le prohíbe imponer una pena menor, no se lo prohíbe, pero no la puede agravar. La ley le prohíbe agravarla. Entonces, el procedimiento penal abreviado, en vez de una audiencia preliminar, se convierte en un mini juicio, porque ya se evalúan aspectos de fondo y el juez de la instrucción, en vez de analizar una probabilidad de condena, va a dictar una sentencia condenatoria. Es decir, que eso es un juicio, solo que no en la magnitud de los juicios ordinarios. O sea, no es que se producen, se puede hacerse o hasta debería hacerse, pero en la práctica no se escuchan testigos ni nada de eso. Solo se lee la acusación, se aceptan los cargos y entonces el juez dicta la sentencia. Entonces, la suspensión de la pena, traté todo tema en conjunto porque casi siempre van unidos. Cuando se acepta la culpabilidad es porque se está buscando una pena mínima o la suspensión de una parte de la pena que se le va a imponer. Entonces, cuando el acusado acepta esa culpabilidad, lo que negocia con la fiscalía es, bueno, mira, vamos a negociar una pena de 5 años, pero yo 2 años preso, 3 suspendidos, con otras condiciones como yo le explicaba, que voy a firmar todos los meses, que no me voy a acercar a tal lugar, no sé, diferentes condiciones, que tiene que hacer un curso de no sé qué, que tiene que prestar servicio público en una institución, todo eso. Entonces se acuerda eso y así sale la sentencia. Para que proceda la suspensión de la pena, la ley exige que la pena no puede pasar de 5 años. Es decir, si a usted lo condenaron a 10 años, no procede suspensión de pena. Suspensión de pena, dice la ley, es cuando la condena no supere los 5 años. Por eso casi siempre o siempre cuando ustedes ven esos acuerdos o esas suspensiones de pena, la pena es de 5 años. Y entonces se negocia el tema de la suspensión, cuánto se va a suspender. A veces dura 1 año preso y 4 suspendidos, a veces 3 presos y 2 suspendidos, 2 y medio y 2 y medio, etc. Y eso es lo que sucede. ¿Por qué se hace esto? Bueno, hay diferentes razones. A veces el hecho no es tan grave y la fiscalía entiende que le puede dar, digamos, ese beneficio de la suspensión. Otra vez la fiscalía también es la que busca el acuerdo porque tal vez no tiene todos los elementos, no está tan seguro de que va a conseguir una sentencia de condena. Entonces tiene un riesgo, la parte acusada también tiene un riesgo, bueno, y asumen entonces, bueno, pues para no arriesgarnos ambos, entonces vamos a un acuerdo, tú me das, yo te doy. A veces lo hacen por eso, otras veces, como en estos casos que estamos viendo, lo hacen por colaboración. Muchas veces los acusados colaboran para, digamos, que ilustrar a la fiscalía sobre algún entramado o dar información sobre otros casos, sobre otra persona que pudieran ellos investigar. Eso también puede ser una razón. Otra razón puede ser también el tema de los bienes. Muchas veces la fiscalía busca el decomiso de bienes por la infracción cometida y si la parte acusada acepta voluntariamente entregar bienes, pues entonces la fiscalía regularmente accede también a alguna suspensión de pena porque no es tan sencillo el decomiso. A veces puede conseguir la fiscalía una sentencia condenatoria, pero no conseguir el decomiso porque no pudo probar la relación entre, digamos, que el dinero ilícito conseguido y los bienes adquiridos. Entonces puede que pierda la oportunidad de decomisar bienes y eso también puede motivarlo entonces a acceder a un acuerdo. Esto es, bueno, básicamente eso por arriba, digámoslo así, lo que tiene que ver con el procedimiento penal abreviado de acuerdo pleno y la suspensión condicional de la pena. O
según lo dispone nuestro Código Procesal Penal. Así que ya saben, mi gente, hasta una próxima. Muchas gracias.